Shalom, Shalom. sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a comenzar haciendo una oración. Avinu Sheva Shamayim, danos el Ruach HaKodesh para conocer la verdad de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Hoy nos reunimos para conversar sobre Yeshua. Estamos haciendo estos encuentros los días domingo, cuando se pone el sol del día domingo y empieza este segundo día de la semana. Lo hemos dedicado a conversar de Yeshua. El objetivo es poder acercarnos a la verdad de Él. La idea es que mientras más uno conoce y se acerca a la verdad de Yeshua, más puede entrar en su camino. El amor por Él también crece en la medida que uno lo va conociendo más. Entonces el camino a este conocimiento pasa por volver a las raíces. Hemos conversado que Yeshua es judío, es un hebreo, que nació como hebreo, creció como hebreo, se educó en la enseñanza hebrea, murió como un hebreo, ¿cierto? Fue enterrado como un hebreo. Toda su vida no la podemos despegar de la tradición, de la cultura hebrea, y especialmente conocer el tiempo histórico también, y eso nos permite conocer más cómo se desarrolló su enseñanza. Entonces, esta es la propuesta de estos encuentros del domingo, de poder acercarnos a su verdad con lo que hoy día tenemos como información. Si partimos de una idea y uno dice, para la Kabbalah nazarena, Jesús no es el Mesías. Uno dice, pero ¿cómo? En realidad no. Yeshua es el Mashiach. Porque el Yeshua hebreo es muy diferente al Jesús romano. De hecho, Yeshua como rabí, como rabino hebreo, no podría estar de acuerdo con la teología cristiana romana. Entonces, por eso es tan importante conocer qué es lo que él pensaba como maestro de Torá hebreo. Y también ir conociendo cómo se fueron estableciendo algunas diferencias entre el Yeshua hebreo y después lo que se conoció como el Jesús del cristianismo. Hemos visto hasta ahora 4 puntos. Hoy día vamos a trabajar el punto número 5. Como idea central, voy a comenzar diciendo lo siguiente. El Yeshua hebreo dio una correcta interpretación de la Torá, sin cambiar nada. En cambio, si uno lo pone en contraposición, ¿cierto? Este Yeshua como lo piensa el mundo hebreo y como lo piensa el mundo romano, el Jesús greco-romano sí habría cambiado varios mandamientos y cortado también con la tradición de la Torá. Esta idea de este Jesús que va cambiando mandamientos de la Torá o va cortando después
o se va presentando como una persona que corta con la Torá, en realidad es una idea falsa. El Yeshua hebreo conduce al nazareno hacia la correcta vivencia de la Torá. En cambio, el Jesús greco-romano fue alejando al cristiano de la Torá y lo fue conduciendo a una teología cristiana, romana, y lo fue conduciendo hacia los dogmas que fueron instaurados a partir del Concilio de Nicea del año 325. Entonces, el Yeshua hebreo, su objetivo es acercar a la persona a la Torá. En cambio, lo que fuimos viendo después es que los que fuimos criados en la tradición cristiana teníamos muy poca conexión con la Torá. Incluso estaba la idea esta como que ya después de la venida de Yeshua la Torá ya no era lo importante, sino lo que él había traído. ¿Y de dónde se instaura esta idea? Se usa como argumento para afirmar esta frase de que Yeshua corta con la Torá. Hay una frase en que él dice varias veces, comillas, han oído que fue dicho a los antiguos, ta, 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 ta. Pero yo les digo a ustedes, ta, 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 ta. Entonces, eso se interpretó como que entonces estaba lo que decían antes y estaba lo que ahora yo les digo. Entonces, en verdad ahora yo les digo, como si esto, incluso se decía, en verdad yo les digo, ¿cierto? Como si lo otro no fuera verdad. Entonces, esa idea, a partir de ese texto, se manipuló de tal forma, o se interpretó de tal forma, que fue haciendo que los discípulos romanos de Jesús fueran pensando entonces que lo que Yeshua había traído era algo nuevo, que era diferente. Entonces, se les dijo esto, pero yo les digo. Entonces, eso vamos a ver más adelante qué significa desde el punto de vista de la tradición hebrea. ¿Por qué los maestros de Torá hacían eso? ¿Qué significaba eso? Pero primero me voy a centrar en la idea siguiente. Yeshua nunca rompió con la Torá. Todo lo contrario. Yeshua dijo lo siguiente. Voy a leer un texto que es de la Besorá de Matillahu, Mateo. Ahí se cita lo siguiente. No piensen que he venido a infringir la Torá o las palabras de los profetas. No he venido a infringir, sino para dar pleno cumplimiento. Porque en verdad les digo yo a ustedes, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará una yud o una kotz de la Torá hasta que se lleve a cabo todo. Así que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas aquel que lo haga y los enseñe, él será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, en ese texto está varias cosas claras que las vamos a ir conversando ahora, pero partamos de esta idea central de que Yeshua entonces nunca rompió con la Torá, todo lo contrario. Entonces vamos a sacar algunas enseñanzas de este texto. Primero, basado en este texto, solo en este. ¿A qué vino Yeshua entonces?
Como primera idea, digamos que Yeshua no vino a infringir la Torá o las palabras de los profetas. Primera idea, Yeshua no vino a infringir la Torá o las palabras de los profetas. A modo de recuerdo, ¿qué es la Torá? La Torá no es un libro de religión. Importante eso, no es un libro de religión, no es la Biblia, porque la Biblia ya es cuando está traducida. La Torá es la instrucción codificada en hebreo que Jehová le dio a Moshe en el Sinaí para ayudar a que el ser humano viva unido a las leyes universales de Elohim. ¿Para qué? Para recibir la luz y vivir en felicidad plena. Eso es la Torá. La Torá no es el libro de un pueblo específico, entonces es una enseñanza para toda la humanidad. Pero sí, el pueblo de Israel es el guardián de la Torá. ¿Qué significa esto? Que Israel recibió la Torá con la misión de vivirla, de codificarla, cuidarla y transmitirla pura para la salvación de todo el resto de los pueblos. Por eso dice Yeshua a la mujer samaritana, la salvación es de los judíos. Ki ha-Yeshua min ha-Yehudim hi. Porque la salvación es de los judíos. Es decir, el pueblo de Israel, si bien la Torá no es solo para el pueblo de Israel, sí, es el guardián de esta tradición, y esta Yeshua, que es la salvación es como hacemos este camino de liberarnos del ego para reconectar con Elohim. Eso se lo dio Jehová a Israel como guardián de este conocimiento para que Israel lo comparta con todo el mundo. Hay distintos pueblos en el mundo y Jehová le fue dando misiones a cada uno de ellos. En el caso de Israel es el depositario de la Torá. Eso entonces es la Torá. ¿Y qué son las palabras de los profetas? Porque Yeshua no vino a infringir la Torá, ¿ya? Entonces ya dijimos qué es la Torá. ¿Y qué son las palabras de los profetas? Primero digamos que los profetas eran los cabalistas de su tiempo. Existían en ese tiempo que se llamaban, o antes, porque los profetas vienen antes del tiempo de Yeshua, existían las escuelas de los profetas que vendrían a ser como las escuelas iniciáticas. Ahí se conservaba la Kabbalah. Eso mismo fue después heredado por la escuela iniciática de los esenios. Recordemos que la Kabbalah, la Torá, ya que hablamos de ella, la Torá es un libro de Kabbalah, no es un libro de religión. Lo que recibe Moshe es Kabbalah. Entonces, la Kabbalah ya estaba en Abraham, después la Torá es un libro cabalístico, por eso está decodificado. Toda esa Kabbalah, el secreto, pasó a la escuela de los profetas. Entonces, los profetas eran estos cabalistas, estos guardianes de la Kabbalah. Y su misión era recordarle a la gente la Torá, cuando se desviaba del camino del Padre. También los profetas anunciaban acontecimientos futuros si no se cambiaba de conciencia. Es decir, los profetas ayudaban a la gente
a ver la ley de causa y efecto. Si el pueblo se mantiene haciendo esto, ocurrirá esto. Entonces estaba la profecía. Y la profecía no es una maldición, no es algo que se vaya a cumplir necesariamente. La profecía, sobre todo cuando tiene que ver con esta causa y efecto de la conciencia, la profecía, cuando te está anunciando lo que te va a ocurrir si no cambias, bueno, la puedes cambiar si uno cambia de conciencia. Entonces los profetas hacían ese servicio de iluminar la conciencia de la gente, diciéndole, si no cambias, va a pasar esto. También, por otro lado, los profetas anunciaban acontecimientos extraordinarios, como por ejemplo la venida del Mashiach, como por ejemplo la renovación de la alianza de Jehová con Israel. Entonces, la misión de los profetas era diversa. En general, la misión de los profetas no era bien recibida. Y no era bien recibida en general por los grupos de poder. Por eso, casi todos eran asesinados finalmente. Dentro del camino espiritual de Israel, si bien están los profetas, estas personas que se formaban en estas escuelas, está el espíritu profético que tanto en la tradición de Israel antes de Mashiach y también en la tradición nazarena, que es este espíritu justamente de hacer lo que hacían los profetas, de poder ayudar a abrir los ojos, primero abrir los ojos uno y darse cuenta que si estoy caminando de manera equivocada me va a ocurrir algo. El profeta tiene esa capacidad de ver la consecuencia. Parece que estoy caminando contra las leyes de Elohim. Por lo tanto, voy a enmendar, lo puedo ver. Y ya cuando ese espíritu profético está más desarrollado, tú puedes ayudar a otras personas a ver. ¿Qué pasa? A lo mejor les ha pasado como en su vida práctica que de repente uno dice algo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te sugiero que tú no sigas haciendo estas cosas así porque no vas a cosechar buenos frutos. Muchas veces le pueden haber dicho, bueno, ¿y qué te metes tú si la vida es mía? Entonces, en general, cuando el profeta hace esa función de mostrar la consecuencia de una acción a otro, es muy probable que el ego salte. Cuando a uno le dicen algo y uno se esconde, se escuda en eso y reacciona, o otra persona cuando uno lo dice. Entonces, en ese sentido, el espíritu profético es un poco, no siempre muy bien recibido. Hay que tener bastante valentía para encarnar el espíritu profético. Bueno, entonces está diciendo Yeshua que él no viene a infringir ni a ir en contra de las palabras de los profetas. Vamos a ver un poquito más adelante de qué palabra. Pero que quisiera decir un alcance. La palabra traducida como infringir, que es del verbo lehafer, también significa romper o cortar. Por lo tanto, se puede leer el texto como que Yeshua no vino a romper con la Torá, o la palabra de los profetas, o Yeshua no vino a cortar con la Torá y las palabras de los profetas. Es decir, que Yeshua no vino a quebrantar los mandamientos e instrucciones de la Torá, ni a desacreditar las profecías de las Escrituras. Entonces, si Yeshua no vino a infringir la Torá, y tampoco vino a infringir o a desacreditar las palabras de los profetas, ¿a qué vino entonces, basado en este texto solamente?
Yeshua como el Mashiach, esta es como la segunda idea. Yeshua como el Mashiach vino a dar pleno cumplimiento a la Torá y a dar pleno cumplimiento a las palabras de los profetas. Las escrituras, todo el Tanaj, es decir, la Torá, los profetas, los salmos, los sapienciales, las escrituras son un cuerpo de conocimiento que por una parte contiene una forma de vida para vivir sintonizado con la luz, lo que hablamos más arriba con las leyes universales de Elohim. Y también las escrituras contienen la información del plan de Jehová Elohim. El plan de Jehová Elohim, ese plan es para salvar a la humanidad del caos y de la oscuridad. Entonces la Torá también tiene codificada el plan de Jehová. Todo este conocimiento de esta forma de vida y del plan está codificado en las historias y en los anuncios de los profetas y en las mitzvot. Hemos conversado que las mitzvot o los mandamientos son códigos, más que una serie de reglas que cumplir, son códigos que nos permiten conectar con las energías universales. Pero el propósito supremo, central, final, este propósito supremo, central y final, es llevarnos al Mashiach. Toda la Torá es para mostrarnos al Mashiach. La Torá en sí misma es la revelación del Mashiach. En otras palabras, es la propia Torá la que identifica qué persona es apta para ser declarada el Mashiach. Eso es muy bonito, porque si una persona estudia honestamente la Torá, que es lo que decía Yeshua, si tú estudias honestamente la Torá, le decía a la gente de su tiempo, se van a dar cuenta que toda la Torá habla de mí, dice Yeshua. Por eso él les decía, ustedes no conocen a Moshe, no estudian las escrituras, queriéndole decir que no estaban centrados en el punto principal de la Torá, que es revelar al Mashiach, que es como la perla de todo el plan divino. Toda la Torá lo que habla es del Mashiach. Para nosotros, si el Mashiach es Yeshua, y como él mismo lo dijo, entonces toda la Torá, todas las escrituras, los salmos, los profetas, la Torá, los sapienciales, todo está hablando de Yeshua. Pensemos que lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento es muy posterior. Lo central es la Torá. El Nuevo Testamento gira en torno a la Torá, porque el Mashiach gira en torno a la Torá. Vamos a verlo y desarrollarlo un poquito más adelante. El Mashiach gira en torno a la Torá y la Torá gira en torno al Mashiach. Son una unidad. Por lo tanto, el Mashiach es el corazón mismo de la Torá. Es su objetivo primario, es su meta suprema. Por eso es importante para nosotros como nazarenos, como cabalistas nazarenos. No importa que todavía no sepamos decodificar o todavía no sepamos muchas palabras en hebreo, pero estar leyendo la Torá,
estarla leyendo permanentemente, leer los salmos, leer los profetas, leer la Torá, los libros sapienciales que son bellísimos. El otro día decodificamos algo del Cantar de los Cantares. Estar leyendo esos textos. Esos son los textos que leía Yeshua. Incluso él iba reconociendo su conciencia Mashiach, reconociéndose él mismo al leer la Torá. Es como si él leía la Torá y se veía a sí mismo ahí. Ahora, si llevamos eso al camino espiritual, si Yeshua está dentro nuestro, si el Mashiach está dentro nuestro, cuando uno lee la Torá, si la Torá revela al Mashiach, también nos ayuda a revelar nuestro Mashiach interior. Y cuando leemos los escritos nazarenos, lo hacemos conectado con el Tanaj. Dice el texto que Yeshua vino a dar pleno cumplimiento a la Torá y a las palabras de los profetas. ¿Qué significa dar pleno cumplimiento? La palabra traducida como dar pleno cumplimiento es el verbo limlot, que significa estar lleno, llenarse, acabarse, terminarse. Pero terminarse no como que terminó la Torá, ¿no? Como cuando uno llegas a tu cota máxima de algo, se llena en plenitud algo. Entonces, dar pleno cumplimiento o completar todo este proceso significa lo siguiente. Por una parte, que Yeshua vino a enseñar la correcta forma de entender y vivir la Torá. Es tradición espiritual de Israel que cuando venga el Mashiach va a revelar completamente la Torá. Para nosotros, Yeshua ya vino. Por eso decimos que dar cumplimiento significa que Yeshua cuando vino enseñó la correcta, la perfecta forma cómo vivir la Torá, cómo interpretarla, cómo decodificarla, cómo entenderla. Eso es lo que quedó registrado después en los escritos nazarenos. Su enseñanza llena, termina, acaba todo lo que los rabinos habían enseñado sobre la Torá. No es que acaba con lo que los rabinos habían enseñado, sino que lo lleva a su punto máximo. Yeshua no va contra los rabinos de Israel, sino que lleva a su punto máximo y perfecto la interpretación, la decodificación, la forma como se explica la Torá. Hemos estudiado, ¿cierto?, que habían varias escuelas rabínicas y que eso era perfectamente aceptable en ese tiempo. Entonces, esa es justamente una de las misiones del Mashiach, revelar la verdad completa de la Torá. Para la tradición nazarena, esa verdad de la Torá quedó revelada con Yeshua, es decir, él le traspasó a sus discípulos lo que él le llamaba los misterios del reino, o los secretos del reino más bien, como dice el texto en hebreo, los sodot del Malhut, los secretos del reino. En la escuela cabalística más íntima, esa enseñanza quedó registrada para los nazarenos de su círculo más cercano, que quedó después codificada en los escritos nazarenos primeros y después lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento. Sabemos que en ese tiempo la enseñanza de la Torá en el siglo I se había desvirtuado. Incluso había quedado muchas veces la misma Torá
en segundo lugar, dando más importancia a las leyes humanas y a lo que algunos rabinos decían, que a lo que estaba establecido en la Torá. Entonces, las leyes humanas establecidas por los rabinos de algunas escuelas fariseas tenían mucho peso, y también de los saduceos, que incluso a veces hacían que la Torá no fuera lo principal. Entonces, en ese contexto también en que no se mantenía pura la Torá, sino que había sido como ocultada debajo de muchas tradiciones humanas, también Yeshua se va a rebelar contra eso. De hecho, esa misma idea la tienen los esenios, que producto de la corrupción del templo y también de la corrupción de la enseñanza, cómo se le iba manipulando, tergiversando, haciendo interpretaciones más personales, se fue perdiendo la pureza de la Torá enseñada por Moshe, y el objetivo, el ideal de los esenios era volver al desierto, igual que Moshe, para volver a la pureza de Moisés, como había estado en el Sinaí. Entonces ahí también vemos un punto de cercanía entre Yeshua y los esenios en el sentido de volver a la pureza original de la Torá. Entonces, por una parte, teníamos este punto de que Yeshua trae o da cumplimiento en el sentido que enseña la perfecta forma de vivir la Torá. Y por otro lado, dar cumplimiento significa también que en Yeshua se cumple todo lo escrito en la Torá y en los profetas respecto a la venida del Mashiach. Específicamente, lo que tiene que ver con el Mashiach ben Yosef, el Mashiach sacerdotal, o el Mashiach sufriente, o lo que se llama el siervo sufriente de Jehová, que está relatado por el profeta Yeshayahu, Isaías. Yeshua tenía tan claro que él era el Mesías, tenía tan claro que lo anunciado por los profetas se cumplía en él, que le decía a la gente: vayan y lean, escudriñen las escrituras. A los mismos discípulos que iban a Emaús, que no habían entendido todavía lo que significaba la muerte de Yeshua, y Yeshua resucitado, que al principio no lo pueden reconocer, ¿qué pasa en ese trayecto a Emaús? Cómo Yeshua resucitado le va explicando a los discípulos por qué el Mesías tenía que morir, el sentido, y cómo se lo iba explicando por la Torá, por las escrituras. Entonces ahí uno ve la certeza, la seguridad que tenía Yeshua, que decía: bueno, no me crean a mí, crean por mis obras y crean por lo que dice la Torá, su Torá, lo que ustedes estudian, ahí estoy yo. Entonces, esto de dar cumplimiento entonces se refiere a esto, que todas las profecías y todo lo que habla la Torá, y como decíamos que la Torá revela quién es el Mesías, se cumple entonces todo eso en Yeshua. Eso entonces con respecto a esto de dar pleno cumplimiento. Vamos a sacar una tercera idea del texto que leímos. La tercera idea es que todo lo que está escrito en la Torá se llevará a cabo. Es decir, todo el plan divino para salvar a la humanidad, todo ese plan que está escrito en la Torá, aún lo más pequeño, por un ejemplo, Yeshua, una yod o una kotz, que es como una espinita de la letra,
todo eso se cumplirá completamente antes del fin de los tiempos. Entonces, eso es muy bonito porque en la Torá está el plan divino. Estaba ni siquiera vamos a decir codificado, porque en realidad el siervo sufriente de Isaías es prácticamente literal. Entonces está codificado el Yeshua, o el Mashiach, perdón, Ben Yosef, y está codificado el Mashiach Ben David, y Yeshua mismo habla de esa venida después. Entonces todo está en las Escrituras. Punto 4, que podemos sacar del texto que leímos, es que todo el que infrinja uno de estos mandamientos pequeños de la Torá y así los enseñe a los demás, será considerado pequeño espiritualmente por el cielo. Es decir, tendrá una espiritualidad pobre. En cambio, punto 5, todo el que viva los mandamientos de la Torá y los enseñe, será considerado grande espiritualmente por el cielo. Es decir, tendrá una gran riqueza espiritual y entrará en el reino de los cielos y experimentará su plenitud, su shalom. Cuando dice todo el que viva los mandamientos de la Torá, por favor, ¿cierto? No es cumplir reglas. Todo el que viva sintonizado con las leyes de Elohim, lo leeríamos como cabalista. Todo el que viva sintonizado con las leyes de Elohim, que están codificados en las mitzvot de la Torá, y los enseñe, los comparta con su gente, será considerado entonces grande espiritualmente. Ahora, dice que entrará en el reino de los cielos. Recordemos que el reino de los cielos, ¿qué es? Es un estado de conciencia que está dentro nuestro, está en nuestra alma, que nos permite experimentar la presencia divina en todas las circunstancias de nuestra existencia física. Ese es el reino de Elohim. Es que yo vivo todo lo que vivo en mi vida diaria, normal, cotidiana, doméstica, conectado con Elohim, en sintonía con su voluntad. Ese es el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos es una realidad que se experimenta aquí y ahora. No es algo que haya que esperar morirse para vivirlo. Nos vamos a quedar con estas 5 ideas principales derivadas de este texto que leímos de Mateo. Y aquí podemos ver en estas ideas la enorme importancia que Yeshua le daba a la Torá. Para Yeshua era el camino espiritual para entrar en el reino de los cielos. Y aquí vamos a profundizar en estas ideas, porque Yeshua y la Torá son uno. Yeshua y la Torá son uno. Por eso, separar a Yeshua de la Torá o separar al cristiano de la Torá, haciéndole pensar que la Torá ya era un libro antiguo. Es cierto que el Jesús no necesitaba la Torá, pero Yeshua no lo puedes separar de la Torá. Si tú separas a Yeshua de la Torá, entonces estás fabricando un personaje que no es real.
Cuando uno dice que Yeshua y la Torá son uno, significa que la vida de Yeshua es una expresión de cómo se vive la Torá de manera perfecta. Tal como estaba en la conciencia divina original cuando Jehová le entregó la Torá a Moshe. Cuando Jehová le entrega la Torá a Moshe, él tiene en su mente una idea, que es que el ser humano viva de una forma, viva esta Torá, y que eso le iba a traer como consecuencia que esa persona iba a vivir en el reino de los cielos. Bueno, en Yeshua, para los Notzerim, en Yeshua, el que ve a Yeshua puede ver qué es vivir la Torá. Cuando nosotros leemos ahora los escritos nazarenos y vemos ahí a Yeshua, lo que estamos viendo es cómo se vive el plan divino, cómo se vive la Torá. Esa es la lectura que hace los Notzerim. No lo podemos separar a Yeshua de la Torá. Yeshua es la Torá hecha ser humano. Para Yeshua, la Torá es el camino para volver al Padre, que es la concepción divina original. Yeshua vive la Torá de forma perfecta, por eso Él es el camino hacia el Padre. Por lo tanto, el camino cabalístico nazareno es vivir la Torá, tal como Yeshua la enseñó y la vivió. Ese es nuestro camino, nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo alcanzamos la iluminación? Viviendo el camino de la Torá. Y recordemos que toda la Torá empieza por Bet, la Torá, los primeros 5 libros, lo que es la Torá propiamente tal, y termina con Lamed. ¿Se acuerdan? Que formaba la palabra Lev, que era corazón, y corazón que es el árbol de la vida y las 22 letras. Entonces, toda la Torá es este código para poder desarrollar el árbol de la vida a través de las 22 letras hebreas, y eso para poder revelar al Mashiach. Ese es nuestro camino espiritual, esa es nuestra herramienta espiritual. Por eso no podemos separar el camino del nazareno de la Torá. ¿Qué pasó en el siglo IV? Ahí se produjo una gran división. Ya esa división se venía dando a partir ya de la segunda generación, cuando allá habían muerto los primeros Shelihim, los enviados, los apóstoles, habían muerto, y ya habían entrado muchas personas del mundo romano y de tradición pagana, es decir, que venía del culto a otros dioses. Ahí ya venía separándose este movimiento que se iba formando, que pasó a llamarse cristianismo. Ya se estaba separando del movimiento original judío. Pero eso quedó sellado entonces con el concilio de Nicea, y Constantino dice: nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Entonces, en la lógica de este cristianismo naciente, no querían tener nada que los conectara con los judíos. Bueno, y si tú desconectas a Yeshua de los judíos, de los hebreos, te formas entonces un Jesús que se aleja de lo que es la verdad histórica y la verdad también espiritual. Por eso decía, el Yeshua, el rabino Yeshua, no podría aceptar en el siglo IV la teología cristiana,
porque es otra lógica mental. Todo lo que es la teología cristiana no es judía. Y eso es muy, podríamos decir, consecuente con Constantino, porque él escribe, nosotros no queremos tener nada con los judíos. Y así fue. Se hizo una teología donde no había nada que ver con los judíos, con la tradición hebrea de Israel. El problema fue que el personaje central de esa teología era este Jesús, que se suponía que era el mismo de acá. Por eso es importante acercarnos hoy día a conocer lo que hoy día sabemos de este verdadero Yeshua. Entonces, este Jesús greco-romano, en esta concepción de Constantino, sí cambió varios mandamientos de la Torá. Con esta frase, ¿cierto? Han oído que se les dijo, pero yo les digo. Entonces, eso dio pie a esta teología, entonces, que Yeshua había desechado la enseñanza antigua y él ya partía con lo nuevo. Por supuesto que esa enseñanza nueva era ya escrita en griego y en latín, ya no era escrita en hebreo. Siendo que los hebreos o los Notzerim hasta el siglo IV sí tenían texto, el texto de Matillahu sí estaba en hebreo y ellos lo estudiaban en hebreo. Entonces, cuando se dice hoy día que los textos fueron escritos en griego, es cierto que después se escribieron en griego, pero las comunidades Notzerim tenían los textos en hebreo. Lógico, si eran de tradición hebrea. Entonces, ahora lo que tenemos que saber, y parece que eso no lo sabía Constantino, es que esta forma de decir, se les dijo, pero yo les digo, era una forma de expresarse muy común entre los rabinos del judaísmo del Segundo Templo. Recordemos siempre que donde hay dos judíos, hay tres opiniones. O sea, siempre va a haber una discusión, no necesariamente en mala onda, pero es muy normal las distintas posiciones. Entonces, cuando aparecía un rabino, perfectamente podía decir, mira, a ustedes se les ha dicho esto, la escuela de este ha dicho esto. Bien, pero yo les digo, entonces, que no significaba que eso lo anulara, sino que estaba haciendo una propuesta. Entonces, eso era común en el Segundo Templo. Y no indicaba, entonces, esta frase en ninguna manera que se estaba desechando lo anterior, que es como se interpretó posteriormente en el cristianismo romano. En el tiempo de Yeshua, mira, fijarse bien, en el tiempo de Yeshua incluso se aceptaba que un rabino propusiera una forma más exigente de vivir la Torá. O sea, que decodificara algo y dijera, mira, esto en realidad se puede vivir de una manera un poco más radical. Eso estaba aceptado, siempre y cuando fuera en la misma lógica de la Torá. Y Yeshua claramente hizo esto. ¿Se acuerdan cuando le dice con respecto al adulterio, por ejemplo? Bueno, pero yo les digo que incluso si tú miras a la mujer con una intención, con una doble intención, ya has cometido adulterio en tu corazón. O sea, eso es lo que está haciendo Yeshua. Ahí se está mostrando como un maestro, como un rabino, que está haciendo uso de esta potestad que tenían los rabinos de radicalizar la Torá. Lo que no podía hacer un rabino era al revés. Es como decir, dice la mitzvah, no robarás. Pero yo les digo, roben nomás porque roben un poco. ¿No? Eso no se podía hacer. Entonces vemos aquí la figura de Yeshua también,
como un rabino que corre el límite, nivela para arriba, podríamos decir. Hace una enseñanza más radical de la Torá. Entonces, esto es lo que estaba haciendo el rabino Yeshua al decir, pero yo les digo a ustedes. La interpretación errada de esta frase fue sembrando en la mente de los cristianos romanos que Yeshua había cortado con la Torá de Moshe y con el judaísmo, y que había creado algo mucho mejor que era el cristianismo. Claro, porque se les dijo esto, pero yo les digo, esto entonces no era muy bueno, esto es lo bueno. El judaísmo no era muy bueno, lo bueno es el cristianismo. Esa lógica, que fue la semilla que plantó Constantino, se hizo fuerte a partir del siglo IV, sobre todo ahí cuando ya se decreta entonces que este cristianismo no tenía nada que ver, que no quería tener nada con el judaísmo. Y recordemos que lo que hace Yeshua, técnicamente, es un judaísmo notzri, es un judaísmo nazareno, el judaísmo de Yeshua. Entonces, si tú cortas con el judaísmo como camino espiritual, que el judaísmo es el camino que viene de la Torá, cortas con el judaísmo, cortas con Yeshua. Estrictamente hablando, el nazareno hacía judaísmo, el judaísmo de Yeshua. Y los notzrim hasta el siglo IV hacían el judaísmo de Yeshua. Cuando Epifanio hace su reseña de los notzrim, su informe, y dice que son herejes, ¿por qué dice que son herejes? Porque siguen el judaísmo, pero al modo del judaísmo, pero que aceptan a Yeshua como el Mesías. Eso bastó para que Constantino los considerara herejes y para que fueran exterminados. Por eso es que es importante entender en qué marco se movió Yeshua y en qué marco se genera el cristianismo. Entonces, hoy sabemos que esto no es verdad y que separarse del judaísmo para formar el cristianismo nunca estuvo en la mente de Yeshua. Si esta hubiese sido su intención, fijarse, si él hubiese pensado separarse del judaísmo y formar una religión, inmediatamente esto lo descalifica como aspirante a Mashiach. No puede ser el Mashiach prometido en la Torá si él hubiese tenido la intención de desechar el judaísmo y crear el cristianismo. Entonces, no tiene nada que ver, son lógicas tan diferentes las que se han presentado de este Jesús romano con el Yeshua hebreo, que son prácticamente dos personajes. Por eso decía al principio, Jesús no es el Mesías, por lo menos no es el Mesías anunciado en la Torá de Israel. Y Yeshua el Mashiach, el Nazareno, sí es el Mashiach que está revelado en la Torá que se le entregó a Moshe. La enseñanza de Yeshua siguió siendo judaísmo. Por eso entonces la forma más verdadera de llamarla sería judaísmo de Yeshua, o como se conoció, el judaísmo notzri, nazareno. No estoy diciendo que ahora nosotros nos hagamos judíos, no estoy diciendo eso, porque el judaísmo hoy día no es lo que era el judaísmo de Yeshua. Solamente estoy diciendo que entender que en ese tiempo
Yeshua nunca se separó del judaísmo. Esta interpretación romana, alejada de la verdad, más la forma de comenzar a llamar a las escrituras hebreas Antiguo Testamento y a las cristianas Nuevo Testamento, como si lo antiguo era desechado y lo nuevo lo que valía, más el antisemitismo explícito de no querer tener nada con los judíos, destruyó toda relación con lo hebreo. Y esta fue la semilla que terminó dando origen a la teología del reemplazo y de la ley y de la gracia, que tanto daño hizo y tanta destrucción trajo durante estos 20 siglos. Pero ahora estamos en la era del Mashiach. En esta era la verdad será revelada. Y eso es lo bonito, cómo está pasando desde lo histórico, desde los caminos espirituales, se está revelando ahora, está saliendo a la luz la información de Yeshua, del tiempo, los manuscritos del mar de la sal, etc. Todo se está mostrando ahora cómo era realmente ese tiempo y podemos hoy día conocer mucho mejor lo que era Yeshua y su camino. Esta verdad entonces que ha estado oculta hace tantos siglos, hoy día está saliendo a la luz. Muy bien, yo creo que dejémoslo hasta acá. No sé si habrá alguna pregunta. Estela dice, ¿quién escribió los evangelios? ¿Qué tan creíble es el Brit Hadashah? Los textos más antiguos, hasta donde uno puede irse para atrás, lo que llamamos el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, son del año 200. Antes, o sea, el texto más antiguo es del año 200. Entonces, si Yeshua, supongamos que murió el año 30, hay 170 años en que no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que se sabe hoy día? Que hubo textos, primero que hubo una gran y rica información de tradición oral. Ahora, ¿qué es más rico? ¿La tradición oral o la tradición escrita? La oral, pues, sí, pero gigantescamente más, porque lo que una persona habla, tú escribes un poco. De hecho, Yohanan dice, mucho más cosas hizo Yeshua que podían haberse escrito y podríamos haber escrito 20 o 30 libros, ¿cierto? Más, porque la transmisión oral tiene mucho más riqueza en cuanto a cantidad también de lo que uno puede poner por escrito. Ahí donde después, cuando es tanta la información que se hace, se codifica. Ahí aparece la forma de escritura cabalística, que se codifica. Pero, como primera idea, lo oral, que era la primera transmisión, podríamos decir, los primeros 20, 30 años después de ascendido Yeshua, no había escrito. Todo era transmisión oral. Después se empiezan a poner por escrito los primeros documentos en hebreo, en arameo, pero que esos después se destruyeron. Y después esos fueron copiados en griego. Y los textos estos que decía de los 200 hacia acá, ya están en griego. Ahora, ¿quién escribió ese texto del 200? Lo más probable es que no hayan sido lo que nosotros llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque supongamos que está el apóstol Juan, Yohanan. Yohanan tiene una transmisión oral. Enseñó a sus discípulos. Ya. Formó su escuela. Se murió Yohanan, ¿no?
Y sus discípulos después toman toda esa información y escriben en el nombre de su maestro. Y en ese tiempo, si yo hacía un nombre, si yo por ejemplo soy discípulo de Yohanan y escribo un texto y le pongo autor Yohanan, hoy día eso es un plagio, ¿cierto? Casi un delito. En ese tiempo no, porque era su forma de honrar a aquel por quien habían recibido la transmisión oral, que lo había formado. Entonces, lo que hoy día la ciencia filológica, los que hacen los estudios, dicen es que los textos que hoy día tenemos en griego no los escribió de puño y letra el discípulo Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero sí vienen de una tradición oral que proviene de ellos. Lo mismo con Shaul, Pablo. Entonces, pero que eso no afecte la emuná. Ese es un dato hoy día histórico. Ahora, puede ocurrir, tal vez tenemos un regalo de por medio, futuro, que así como se encontraron textos de Qumran, se encuentren manuscritos de los primeros nazarenos, no sabemos, a lo mejor pasa eso. Pero por de pronto la respuesta más hoy día fiel a la verdad es decir que esos textos tienen una tradición oral y son escritos por discípulos de aquellos apóstoles, basados en un documento original. Andrés dice, ¿Yeshua construyó el tercer templo? Qué linda pregunta, porque hay un pasaje del Evangelio, la Besorá de Yohanan, donde él dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. ¿Quién te crees tú? 46 años, ¿cierto? Se demoraron en construir este templo. Y dice Yohanan, es que él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, para la tradición notzri, efectivamente, Yeshua sí levantó el templo, porque la resurrección de Yeshua es el tercer templo, o el templo al cual él se refería. Destruyan este templo. ¿A cuál templo se estaba refiriendo? Mátenme, destruyan el templo de mi cuerpo. El templo donde habita la Neshama, el Ruach HaKodesh. Yo soy, en fondo lo que te estaba diciendo, Yeshua, es yo soy el templo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Entonces sí, Yeshua o Jehová, al levantar de los muertos a Yeshua, lo que hace es restituir el templo o mostrar verdaderamente qué es el templo. Por eso, cuando se habla hoy día de que se va a reconstruir el templo, desde la perspectiva de la Kabbalah Notzri, el templo es Yeshua, Yeshua resucitado. El templo es Yeshua resucitado. Y nosotros somos piedras del templo. Al unirnos con él en la emuná, con él, al tener emuná en el Mashiach resucitado y vivir su enseñanza, pasamos a ser piedras de ese templo. Eso es lo que tiene que ocurrir con fuerza en este tiempo. Por eso está codificado o profetizado que se va a levantar el tercer templo. Y nosotros sí creemos que se va a levantar el tercer templo, pero como manifestación de Yeshua resucitado. Maya dice, ¿sería posible dar un ejemplo de en qué parte de la Torá se escribe algo que se correlaciona exactamente con Yeshua? Además, un ejemplo de un cabalista que no cree en Yeshua siendo el Mashiach, diciendo algo que encaja exactamente con Yeshua. Sí, en el Isaías, por ejemplo, 53, puedes ver todo lo que es del siervo sufriente. Ahí, eso es como casi literal.
sobre el Mashiach ben Yosef. ¿Por qué la primera venida del Mashiach es como Ben Yosef sufriente? ¿Por qué era necesario que fuera sufriente si la enseñanza fue entregada para reconectar con Elohim para la felicidad de Adán? Bueno, justamente por eso, porque la enseñanza fue dada, pero no fue cumplida. En la tradición cabalística hay varios niveles de transgresión. Uno de esos niveles de transgresión produce un cortocircuito de conexión con el Creador que ni siquiera ya se podía reparar con las formas de reparación que estaban establecidas en la Torá. Se había llegado a un gran nivel de desconexión. Por eso tenía que venir el Mashiach en esta modalidad de Ben Yosef. Y eso ya lo tenían claro los profetas, por eso Isaías ya habla de este Mesías sufriente, que si no se, dado que ya la Torá que había sido dado para un estado de plenitud no se había conservado pura, entonces ya en el plan divino tenía que haber una intervención diferente. O sea, en fondo te doy la Torá para que tú te mantengas siempre conectado. Te guardas la Torá en el bolsillo y no la cumples, te vuelves y sigues yendo contra mí, pero yo sigo queriendo ayudarte. ¿Qué hago ahora? Bueno, vamos a enviar al Mashiach. Vamos a enviar al Mashiach, pero dado el nivel de desconexión, va a tener que hacer esta reparación como Mashiach ben Yosef. Entonces, por eso tuvo que hacer esto y por eso quedó codificado. Justamente para que el pueblo de Israel supiera que el Mashiach iba a venir y iba a sufrir de esa manera, cargando sobre sí toda esa consecuencia de la transgresión, Isaías lo deja codificado, ni siquiera codificado, en realidad está casi literal. Aún así, no se reconoció. Daniela dice, es un mérito vivir y enseñar la Torá. Pero ¿qué pasa en términos de tikkun con quienes no reconocen a Yeshua como Mashiach y enseñan las escrituras? Ellos aún esperan al Mashiach, por tanto transmiten que aún no hemos sido redimidos. ¿Eso sería grave para el Padre o no? Lo que pasa es que puede que la persona no lo haga con una mala intención. Está convencido de que es así. Si la persona está enseñando Torá con la mejor intención, convencido, lo hace pensando que está ayudando, bueno, eso el Padre va a mirarlo de una manera bondadosa, aunque puede que no haya reconocido al Mesías. Se dice que Yeshua es Dios. Yeah. ¿Qué dice la Kabbalah? Que no. Jehová es uno. Elohim es uno. El Creador es uno. Jehová Echad es uno. Yeshua es el Mashiach. En la tradición, en la lógica, en la teología, en la forma de entender el paradigma del pueblo de Israel, no existe esto de que un ser humano sea Dios. Cuando se dice, por ejemplo, cuando un hebreo dice, este es Ben Elohim, este es un hijo de Dios, no es un hijo de Dios ontológico, como un Dios, como de naturaleza divina, como podemos entenderlo, como sí lo entendían los romanos. Por eso para ellos divinizar a Yeshua es una
Es lógico. Es lógico. Acuérdense ustedes que cuando Shaul hizo un milagro, Shaul Pablo hizo un milagro, pensaban que era Mercurio y lo querían divinizar. En su lógica, era lógico pensar que este rabí, como le iban contando la historia, era un dios, lógico. Y de hecho por eso aparece después del siglo IV que él es Dios. Pero en la mentalidad hebrea eso no existe, eso es una idolatría, entra dentro del paganismo. Entonces si tú me dices desde la Kabbalah, ¿Yeshua es Dios? No desde la Kabbalah, desde la tradición, de toda la tradición de Israel. Y Yeshua como hijo de Israel, a él no se le cabe por la cabeza de que alguien lo vaya a llamar Dios como de naturaleza divina. Que es diferente a que él haya alcanzado un estado de unidad con Elohim, de Yehidá, que todo su árbol de la vida haya estado encendido, que haya llegado a tanta relación que el Padre y él son uno. Esa frase no es ontológica en términos de un Dios pagano, es que llegó a un estado de conciencia de Yehidá. Por ejemplo, cuando tú llegues a Yehidá, no vas a ser Jehová en términos ontológicos, vas a estar unida, sigues siendo tú, pero estás a tal nivel de conexión con él, ¿cierto?, que te haces uno. Eso sí, en Israel no tiene ningún problema, entonces tú eres ahí un hijo de Elohim. Incluso el hecho que haya resucitado tampoco hay problema. Y que comparta a lo mejor hoy día un aspecto de la divinidad como puede ser la inmortalidad. Pero otra cosa en la tradición de Israel es que Yeshua sea Dios. Jesús es Dios. Perfecto, porque es la tradición romana. Yeshua es el Hijo de Dios. Es el Mashiach. Es el Ben Elohim. Pero no es de naturaleza, no es Jehová. Hugo dice: ¿por qué para la enseñanza de los nazarenos se consideran solo los evangelios canónicos definidos por la Iglesia y no también otros evangelios que fueron clasificados apócrifos por la misma Iglesia? Algunos textos sí se leen, como el de Tomás, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, los escritos del Mar de la Sal se pueden tomar. ¿Sí? Y sobre todo porque los nazarenos originales ocupaban mucho el de Mateo y de las escuelas Notzrim originales fueron los 4 que más se ocupaban también. ¿Y qué significa que diga en 3 días? 3 días son 24 por 3. Un día tiene 24 horas, 24 por 3 son 72, y 72 son los 72 Shemot de Elohim. Es decir, el templo, nuestro templo espiritual está sostenido por los 72 Shemot. Andrés dice: pero si el tercer templo era la resurrección, entonces estamos hablando del secreto detrás de esa palabra. ¿Pero qué sucede con la construcción con el tercer templo físico como el 1 y el 2? Bueno, algunas tradiciones dicen que va a haber un tercer templo físico, por lo menos en la tradición cabalística nazarena, no se habla tan como que eso vaya a ser físicamente. Para nosotros el templo no es físico. Lo que sí es físico es Yeshua resucitado. Eso es físico. Físico en un nivel de resurrección. Cuando digo físico me refiero que Yeshua resucitado no es un fantasma, no es un espíritu, es un cuerpo resucitado. En la tradición cabalística, que lo que quedó registrado en Yohanan, esa es la enseñanza, que el templo es Yeshua resucitado. Entonces por eso no hablamos tanto de la construcción de un templo físico. Andrés dice:
Si Isaías dijo, una nación no levantará espada contra otra nación y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Si Yeshua es el Mashiach, ¿por qué ocurrió y sigue ocurriendo eso? Porque es el Mashiach ben Yosef, insisto, que hay dos Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Cuando venga el Mashiach ben David, va a ocurrir todo eso. Mashiach ben Yosef tiene que ver con lo sacerdotal. Cuando venga Mashiach ben David, se va a cumplir esa palabra que dices tú. Claramente esa palabra aún no está cumplida, porque aún no ha venido el Mashiach ben David. Lo que sí se cumplió fue la redención, es decir, Mashiach ben David, lo que ben Yosef o sacerdotal, lo que hizo fue restaurar el cortocircuito. Eso es lo que hace Mashiach ben Yosef. Por eso la tradición nazarena habla de este Mashiach que tiene dos funciones, sacerdotal y rey. Claro, si tú lees esa profecía, que es la tradición más rabínica, por eso no acepta Yeshua, porque dice, bueno, aquí dice esto, y si ustedes dicen que vieron el Mesías, bueno, no se cumplió esto. No se cumplió, porque como Mashiach ben Yosef, ese no es el tiempo que eso se cumpla, es en ese momento. Cuando venga como ben David, que va a coincidir con el ben David Notzri y también rabínico, ahí sí va a producirse eso. Entonces estás en lo correcto, no se ha cumplido todavía esa profecía, pero para nosotros no desecha el hecho de que Yeshua sea el Mesías. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Laila Tov. Laila Tov. Shalom. Shalom.